¿Qué tal, hermano Jorge? Buenos días, Dios les bendiga. ¿Sí me escuchan bien? Sí, buenos días. Buenos días, hermano Lolo. Buenos días, hermano. Vamos a comenzar, hermanos. Vamos a tomar nuestro lugar. Damos gracias a nuestro Dios, primeramente, por la oportunidad que nos da de estar con vida, de estar con bien. Amén. Y vamos a entonar el himno que estamos practicando en los negocios de mi rey. Los negocios del rey. Se titula En los negocios del rey. Bien, vamos a, con gozo, con alegría, hermanos, vamos a entonar este himno. Si lo tienen, cantemos. Soy peregrino aquí, mi hogar lejano está, en la mansión de luz, eterna paz y amor, embajador yo soy del reino celestial.
hermano Manuel Castillo la primera oración. En esta mañana nuestro hermano Lorenzo va a ser el encargado de traernos el mensaje, y la última oración, nuestro hermano Arturo. Vamos a pedirle a nuestro hermano Arturo nos lleve a Dios en la última oración. Dios le bendiga. Bendito Dios y buen Padre, damos gracias a nuestro Dios por este día que nos da, la oportunidad que nos ha dado de levantarnos, de abrir nuestros ojos y de ver todo con bien, nuestro Dios, todo en orden, cual le agradecemos que tenga con bien a nuestras familias, cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, nuestro Dios. Le agradecemos, pero le pedimos, Padre, que nos siga bendiciendo y ayudando en este día, nuestro Dios, con nuestros estudios. También pidiéndole a nuestro Dios de su bendición para nuestro hermano que trae su palabra, nuestro Dios, nuestro hermano Lorenzo. Pedimos de su bendición para él y que le ayude a recordar lo estudiado y lo que expondrá de su palabra. Bendíganos a cada uno de nosotros, ayúdenos a estar despejado nuestra mente para poder recibir su mensaje. Y asimismo, un rato más que traiga a nuestro hermano Francisco, que lo traiga con bien y lo ayude, Padre, también a exponerle su palabra para que nosotros podamos aprender más y también poder enseñar a nuestros hermanos. Quédese con nosotros, nuestro Dios, y le damos gracias por todo en el bendito nombre de su Hijo Cristo Jesús. Amén. 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 Muy buenos días, mis hermanos. Buenos días, hermano. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias. Ahí en la Evangelio de Juan, capítulo 13, del versículo 1 en adelante. Dice la palabra de nuestro Dios de esta manera, hermanos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomó una toalla, se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: ¿no estáis limpios todos? Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor. Decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Hasta ahí, hermanos, palabra de nuestro Dios. Bueno, hermanos, aquí vemos algo hermoso de parte del Maestro, algo que el Señor Jesús hace con sus discípulos. Vemos cómo el Maestro está haciendo una obra ejemplar para cada uno de nosotros, ¿verdad? Está demostrando la humildad, el amor hacia los discípulos, ¿verdad? Y vemos en las Escrituras cómo el Maestro dice que toma un lebrillo, una toalla, y se para de la mesa y lava los pies de los discípulos, ¿verdad? Entonces vemos cómo el Señor Jesús tiene la humildad para hacer las cosas para con sus discípulos, y esa es la gran enseñanza que tenemos, ¿verdad? La humildad no es un concepto, es una conducta
un modo de ser, un modo de vida. La humildad es signo de fortaleza. Fíjense, ser humilde no significa ser débil, y ser soberbio no significa ser fuerte, aunque el vulgo lo interprete de otra manera. La humildad nos hace tolerantes, pacientes y condescendientes con nuestros semejantes. La humildad es signo de evolución espiritual. Y fíjense, hermanos, en esta mañana es lo que yo les quiero hablar, de la humildad del Señor Jesús. La humildad de nuestro Señor Jesús. Ese es el tema, hermanos. La humildad de nuestro Señor Jesús. Y bueno, ¿qué nos muestra la humildad de nuestro Señor Jesús? Bueno, en primer lugar, hermanos, nos muestra que debemos servir a otros. Eso es lo que nos muestra el Señor, que debemos servir a otros como Él lo hizo con sus discípulos. Él no se negó a nada, simplemente lo hizo por amor de cada uno de sus discípulos, pero aplicado a nuestras vidas, el Señor todavía sigue siendo humilde con nosotros, porque nos ama. Fíjate lo que dice Mateo, capítulo 23. Mateo capítulo 23, versículo 11, dice de esta manera, hermano. Dice el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Y fíjate el 12, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí vemos el Señor Jesús lo contrario de lo que Él está haciendo, ¿verdad? Él está siendo humilde, pero también está diciendo, bueno, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Y dice, porque el que se enaltece será humillado. Todos tenemos que tener la humildad del Señor, tenemos que aprender de esa humildad, porque la humildad del Maestro es el mayor ejemplo que podemos tener en nuestras vidas. Nadie puede decir, es que soy humilde. Cuando ya pensamos de esa manera, hermanos, es porque empezamos a ser soberbios, porque en realidad no estamos aprendiendo del Maestro. Y decíamos ahorita, el ser humilde no significa ser débil. Simplemente, hermanos, el ser humilde es reconocer nuestras faltas, pero también es la humildad también es, hermanos, servir a otros que necesitan de nuestra ayuda. Pero fíjense, hermanos, también que todas las cosas que hagamos para el Señor, ¿verdad? Sea con humildad. Todo lo que hagamos sea como para el Señor. Cuando ayudemos a alguien, cuando demos algo, sea para el Señor. No lo demos nada más para que me vea la gente. No nomás lo hagamos para que digan, este es bien generoso. Y por dentro estamos dando, porque se lo daba. Pero no debe ser así, hermanos. Tenemos que darlo con humildad, con amor hacia la persona. Fíjate lo que dice Colosenses, hermano. Colosenses dice de esta manera, Colosenses capítulo 3, versículo 23, dice así: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiráis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Así es, hermanos. Todo lo que hagamos para nuestros hermanos, aún para la gente necesitada, lo hagamos como para el Señor, con esa humildad, porque el Señor siempre lo hizo de esa manera, con humildad, no enalteciéndonos, no haciéndonos notar ante el mundo que somos generosos o que somos los más humildes del mundo. No. La humildad se muestra, hermanos, con nuestros hechos, ¿verdad? No es necesario estarlo diciendo con nuestra boca. Si nosotros lo hacemos con nuestros hechos, la gente lo va a notar. Va a decir, oye, en verdad tú tienes un concepto bueno de humildad, de generosidad, de amor, de paciencia. Y fíjate, hermanos, tenemos el mayor ejemplo de nuestro Señor. Cristo es nuestro mayor ejemplo. Decíamos, fíjate lo que dice Marcos capítulo 10, versículo 44. Marcos 10, capítulo 44. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
estamos viendo un claro ejemplo del Señor. Dice, yo no vine a servir. Digo, perdón, yo no vine a que me sirvan, sino a servir. ¿Y cuántos de nosotros a veces hacemos lo contrario? Queremos que nos sirvan, queremos que nos hagan, que nos enaltezcan. No debe ser así. El Señor Jesús le está diciendo bien claro. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate y por muchos. Aquí la enseñanza, hermanos, es de que nosotros debemos ser servidores del Señor. Y para toda aquella persona que lo necesita. Y ahí se muestra la humildad que estamos aprendiendo del Maestro. Y es por eso, hermanos, que el Señor Jesús nos puso ese ejemplo de lavarle los pies a sus discípulos. En segundo lugar, hermanos, ¿qué nos muestra la humildad de nuestro Señor Jesucristo? Que debemos ayudarnos unos a otros. Eso es lo que nos muestra la humildad de nuestro Señor. Si algún hermano, fíjese bien, si algún hermano fuera sorprendido en alguna falta, ¿qué debemos de hacer? Pues ayudarle, motivarle. ¿Por qué? Porque a veces, hermanos, somos muy dados a juzgar. En vez de ayudarlo, lo aplastamos más. Y no debe ser así. Al contrario, debemos de motivarlo, ayudarlo a que siga hacia adelante en el camino del Señor. Fíjate lo que dice, hermanos, ahí en Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículo 1 al 3, dice de esta manera: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con mansedumbre, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Eso es lo que le dice el apóstol Pablo a los Gálatas, porque había un gran problema también ahí. Pero nos enseña que nosotros, hermanos, tenemos que ayudar al que está caído, restaurarle con mansedumbre, porque el apóstol Pablo dice ahí en el 1, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. Fíjate, hermano, vosotros que sois espirituales. Esa es una de las cosas que hemos aprendido del Maestro, ser espirituales. Pero dice el apóstol Pablo, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. ¿Por qué? Porque a veces, hermanos, estamos arriba y de repente estamos abajo. Y tenemos que aprender, hermanos, a ser humildes, a restaurar al caído, a animar al que está desanimado. Tenemos, hermanos, ese gran compromiso delante de nuestro Dios, porque ejemplo nos ha dejado el Señor Jesucristo. Así, hermano, así que si algún hermano fuera sorprendido en alguna falta, debemos de ayudarle en todo, en su vida espiritual, en su vida moral, económica, personal, qué sé yo. Para eso somos servidores. Y el Señor lo decía pasajes atrás: yo no vine a servir, perdón, yo no vine a que me sirvan, sino a servir. Y eso es lo que debemos de aprender, hermanos, con humildad. Así que, hermanos, debemos de animarnos unos a otros y edificarnos en el Señor. Fíjate lo que dice 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Tesalonicenses, capítulo 5, capítulo 9. Dice, desde el 4, hermanos, dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Dice el versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es, hermano. Debemos de animarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, ¿verdad? Somos hijos de Dios, y dice la Escritura, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación, hermanos. Porque fíjense, hermanos, el estarnos animando, eso significa, hermanos, que en verdad hay amor y hay humildad en nosotros.
Eso es lo que debe de haber en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestra mente. Y tiene que haber resultados, porque somos hijos de Dios, hijos de luz. Pero si no lo hacemos de esa manera, hermanos, simplemente nos estamos condenando, nos estamos llenando de ira para el día del juicio. Y tenemos que tener presentes, hermanos, que cada uno de nosotros estamos aquí también para ayudarnos unos a otros. Pero también, hermanos, también tenemos que estar unidos en una misma mente, hermanos. En una misma mente. Esto es lo que dice 1 Corintios. 1 Corintios, hermanos, dice de esta manera, 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. 1 Corintios, dice de esta manera: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Eso es lo que el apóstol Pablo dice a los Corintios. ¿Para qué, hermanos? Para que no estemos, ¿cómo se dice?, pensando cosas que no son, que no convienen. Nosotros tenemos la mente del Señor porque somos de Cristo. Y así, hermanos, cada uno de nosotros tenemos que tener, como dice el apóstol Pablo, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. A veces hablamos, hermanos, cosas de hermanos, y no debe ser así, hermanos. Al contrario, tenemos que estar pensando cosas positivas que nos edifiquen en nuestra vida espiritual, pero no hablando del hermano o de la hermana. ¿Por qué? Porque esas cosas nos van a llevar a la ira, nos van a llevar a la caída espiritual de nosotros. ¿Y cómo vamos a poder ayudar a otros cuando tenemos pensamientos negativos? Dice el apóstol Pablo que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque el estar pensando cosas negativas, hermanos, eso nos lleva a las divisiones. Nos lleva a simplemente a no estar en paz con el hermano. Así es, hermanos. En tercer lugar, hermanos, veíamos que nos muestra la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Al principio decíamos que debemos servir a otros. En segundo lugar, que debemos ayudarnos unos a otros. Y como por último ejemplo, hermanos, que nos muestra la humildad de nuestro Señor Jesucristo, que debemos amarnos unos a otros. Dice Romanos, hermanos, Romanos capítulo 12, versículo 9, dice la palabra de nuestro Dios, dice: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Dice: amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, hermanos. Eso es lo que dice la Escritura. El amor sea sin fingimiento, ¿verdad? ¿Qué debemos? Debemos amarnos unos a otros. El amor es sin fingimiento, hermanos, sin apariencias. El amor debe ser verdadero, único, así como el Señor lo mostró con sus apóstoles y con aquella multitud que le seguía. Pero así, hermanos, nuestro amor debe ser sin fingimiento, no diciendo que amas a tu hermano y bueno, la clásica que hacen, ¿verdad?, que hacen por atrás la puñalada, y eso no está bien, hermanos. Cuando en verdad amamos a alguien, hermanos, damos todo y hacemos todo, sin importarnos qué es lo que tenemos que hacer en nuestra vida. Pero este amor es sin fingimiento, dice el apóstol, que sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Eso es lo que debemos de hacer. Aborrecer las cosas malas que en verdad nos hacen ser indiferentes con nuestros hermanos, porque no estamos amando de corazón. Amamos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, hermanos. A veces amamos más a la gente del mundo que a la propia familia del Señor, hermanos. Y esas cosas, hermanos, debemos de cambiarlas también. No porque no queramos amar a los del mundo, debemos amar, prefiriéndonos nosotros, como iglesia, como pueblo, porque somos una gran familia. Y es un amor sin fingimiento, sino verdadero. Pero también, hermanos, debemos de
de quitar toda indiferencia contra el hermano o la hermana. Romanos, ahí mismo en Romanos 14, capítulo 15, fíjate lo que dice: pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Eso abunda mucho, hermanos, ¿verdad? Hacemos diferencias y eso no está bien, hermanos, tampoco. Tenemos que tener cuidado con lo que hacemos. Con lo que, simplemente aquí nos deja un ejemplo el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, simplemente por la comida, nada más por la comida tu hermano es contristado, es entristecido, ya no andas conforme al amor. O sea, tenemos que cuidar al hermano o a la hermana, que no dañemos los sentimientos y el amor de tu hermano. Pero a veces no nos importa, no nos interesa, y simplemente, bueno, que se aguante. Y no debe ser así, hermanos. Yo pienso, hermanos, que en una familia, ¿verdad?, ¿a quién le va a gustar hacer menos a un hijo, a una hija, o simplemente a la esposa? No debe ser así. Tenemos que tener, hermanos, cuidado con lo que hacemos con nuestros hermanos y nuestras hermanas. Pero el verdadero amor es el que hemos recibido de parte de nuestro Dios. Fíjate lo que dice 1 de Juan, y con esto termino, hermanos. 1 de Juan, capítulo 4, versículo 7. Dice así: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él es Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien lo ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Hermanos, vemos el claro ejemplo del Señor Jesucristo. Vemos el amor de nuestro Señor. Y claro ejemplo tenemos. No tenemos excusa delante del Señor para no amar a nuestros hermanos. No tenemos excusa, hermanos, para no podernos ayudar unos a otros. No tenemos excusa, hermanos, para servir a nuestros hermanos. No tenemos excusa, hermanos. Tenemos un claro ejemplo del Señor, de la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Así es, hermanos. Y hermanos, bueno, este es el mensaje, y espero en el Señor que les haya edificado, ¿verdad? Y gracias a nuestro Dios que nos permitió compartirles este mensaje. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que está en el cielo, agradecidos estamos con ustedes esta mañana, bendito Padre, porque estamos muy bien, porque pudimos estudiar un poco más de su palabra. Bendito Padre, ayúdenos a sacar el mayor provecho posible, a buscar realmente comprenderla. Y bendito Padre, seguimos pidiendo también por nuestro hermano, que usted lo ayude a él a seguir adelante, a seguir luchando para ir mejorando. Igual cada uno de nosotros que estamos aquí, bendito Padre, ese es el propósito de que
hayamos venido a esta escuela es para buscar convertirnos cada día en mejores obreros, para ser más efectivos en ese trabajo que usted nos ha asignado de predicar su palabra. Bendito Padre, ayúdenos para que podamos cumplir esta meta y lo hagamos bien. Bendito Padre, ayúdenos a tener humildad para así saber aceptar el consejo que nos den nuestros hermanos cuando sea para bien, cuando sea para hacernos ver los errores que cometemos. Bendito Padre, ayúdenos a ser humildes, a tomarlo de la mejor manera, porque solamente así podemos ir creciendo. Bendito Padre, a usted nos encomendamos en este día, rogándole que nos siga cuidando, que traiga con bien a nuestro instructor que vendrá en unos momentos, y bendito Padre, que también siga cuidando a las familias de cada uno de los que estamos aquí, a nuestras esposas de cada uno y los hijos que tenemos. Bendito Padre, a usted nos encomendamos pidiéndole todo esto